Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minuticos para que terminen de conectar todos los participantes y ya daremos inicio. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos. Agradecemos a todas las personas que están conectadas. En este momento somos 186 personas. Les doy la bienvenida a este espacio, un espacio que hemos creado en convenio con la Secretaría de Salud de Bogotá, quien nos acompaña hoy para darnos una charla acerca de la salud mental, aprovechando que el día de ayer fue la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y la Depresión. Hoy contamos con la compañía de Constanza Hernández, psicóloga, y Alberto Gómez, psiquiatra de la Secretaría de Salud. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes a Buenas todos. tardes. En nombre del secretario de Salud, el nombre del doctor Alejandro Gómez, desde nuestro subsecretario, el doctor Fernando Peña, para nosotros es un gusto hoy estar acompañando aquí a las personas de Compensar y pues para hablar en temas de salud mental que estamos en el día, precisamente en el mes, perdón, de la conmemoración del Día de la Salud Mental. Muchas gracias también. Le damos la bienvenida hoy a este espacio y agradecemos a la IAPB que nos permita de alguna otra manera estar hoy aquí hablando de salud mental para todos ustedes. Bueno, entonces
Vamos a hablar con el doctor Alberto Gómez. El doctor Alberto Gómez es psiquiatra. Como lo mencionábamos, mi nombre es Costa. En este mes de octubre, digamos que ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Sin embargo, dentro del distrito lo conmemoramos todo el mes y realizamos muchísimas actividades en torno a esta conmemoración de este mes. Entonces, la idea de hoy y la propuesta para hacer con todos los participantes que están hoy acompañándonos en este espacio virtual es hablar sobre el cuidado de la salud mental, la importancia del cuidado de la salud mental. Vamos a hacer como un espacio conversadito en términos de poder reconocer cómo nosotros desde nuestras rutinas, desde nuestra cotidianidad, podemos generar esas acciones para cuidar nuestra salud mental. Entonces, si le parece, doctor Alberto, empezamos con las preguntas que teníamos establecidas. Y claro que sí, Connie, damos inicio a este espacio. Bueno, entonces vamos a hablar, si te parece, primero reconozcamos cuáles serán esas señales de riesgo en salud mental, ¿cierto? Y para poderlas evidenciar y poder identificar cuáles son esas señales de riesgo en salud mental, vamos a comenzar a hacer esta serie de preguntas en las que vamos a comenzar a responder con las señales que vamos a ir hablando, de qué manera nosotros podemos precisamente poder generar nuestro cuidado de la salud mental. ¿Qué tan importante es el sueño, doctor? Entonces la pregunta sería es, ¿qué tanto duermo yo? ¿Será que si descanso? ¿Será que cuando me levanto con energía, motivado? ¿Qué tan importante es el sueño, doctor Alberto? Claro que sí, doctora. Antes que todo, quería, cuando nosotros hablamos sobre salud mental, vamos, digamos, un poco más amplio el concepto y no nos debamos, digamos, directamente a los problemas y a los tratamientos específicos de salud mental, enfermedades mentales. Entonces, cuando hablamos de cuidado de la salud mental, pues intervienen muchos factores y específicamente tiene que ver la cotidianidad. En ese orden de ideas con lo que dice la doctora Costanza, el sueño es clave vital y hoy en día yo creo que más de uno de los otros especialistas estamos formulando sueño. ¿Por qué? Porque nosotros no dormimos bien y en el momento en que nosotros no dormimos bien se genera una cascada que va a generar muchos cambios a nivel de nuestra salud mental, entre esos ansiedad, agotamiento, cansancio y un sinnúmero de situaciones que nos van a generar incluso metabólicamente cambios en nuestra estructura física y mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de dormir bien para muchas personas, e incluso en los espacios de terapia uno les dice, ¿ustedes duermen bien? Y siempre nos ha tocado aclarar qué es para usted dormir bien, porque para muchas personas, a medida que pasa el tiempo, dicen, no, dormir bien es dormir 4 horas, 5 horas, yo estoy durmiendo en el día porque en la noche soy un poco más noctámbulo, y este tipo de cambios que para nosotros son, digamos, de vital importancia. Recordemos que el sueño se da en la noche porque es un espacio en el cual donde nuestro cuerpo metabólicamente ve de todos los espacios, todos los procesos que existen en el mismo, pues de forma permite que pueda llegar y se pueda generar unos procesos desde el punto de vista incluso metabólico y endocrino que nos permite a nosotros sentirnos muchísimo más descansados. Cuando nosotros hablamos de sueño, muchas veces dicen, no, es el tiempo. Y no, no solamente es dormir 8 o 10 horas, porque podemos dormirlas, pero muchas veces no tenemos un espacio específico en el cual nosotros nos sintamos que hemos descansado. Es de ahí donde nosotros tenemos que empezar a hablar qué tan bien nosotros dormimos, porque no solamente estamos hablando de un criterio de tiempo, sino que también estamos hablando de espacios en los nosotros nos sentimos identificados en estos procesos de cómo nosotros descansamos. Y es por eso que nosotros a partir de este tipo de situaciones, pues tenemos que generar una alarma. Si nosotros no dormimos bien, vamos a tener muchas dificultades en el día, vamos a tener muchas dificultades en nuestra salud física y nuestra salud mental. Y es por eso que este estado de bienestar de nuestra salud mental, pues es importante poder tener un buen patrón de sueño. Así es, la importancia de esa higiene del sueño, por ejemplo, con los niños, acostarlos leyendo un cuento, ¿sí? Haciendo una actividad en la que ellos ya vayan sintiendo que van a descansar,
evitar, por ejemplo, estar con el celular, estar viendo, apagar las pantallas. Eso todo hace parte de la higiene del sueño y por eso es tan importante. Y doctor Alberto, aquí mencionarlo, que es una de las primeras señales que aparece cuando algo está afectando nuestra salud mental. El primer indicio es precisamente el sueño. Ahora vamos a hablar de la alimentación, doctor Alberto. ¿Qué tan importante es para nosotros alimentarnos bien, tener una alimentación saludable, sentir precisamente que eso que estamos comiendo nos está alimentando, nos está beneficiando en nuestra salud? Y como ahorita tú bien lo mencionabas, todo lo que nosotros hacemos influye en nuestra salud mental, absolutamente todo. Entonces, la alimentación también entra a ser parte importante de la salud mental. A veces hay personas que cuando tienen algunas dificultades o alguna afectación en su salud mental, ya sea por un problema o con otra, digamos, algo que les esté afectando emocionalmente, o pueden comer mucho, ¿cierto? O pueden disminuir precisamente el apetito. Entonces, ¿por qué la alimentación, doctor Alberto, también es importante en nuestra salud mental? Claro que sí, Connie. Y complementando con lo que decíamos anteriormente, frente a que ahora los médicos estamos, digamos que de alguna otra manera, formulando sueño, de la misma manera estamos haciendo lo mismo con la alimentación. Y cuando nosotros no sabemos alimentarnos, pues muchas veces vamos a tener muchos cambios en nuestro estado físico y mental. ¿Por qué es tan importante esto? No solamente en los espacios que nosotros comemos o cómo nosotros comemos, que es de vital importancia. En algún momento alguien me preguntaba, ¿es que comer bien significa comer caro? Y es comer cosas que tengan un valor que muchas veces pues va a ser mucho más saludable que las demás situaciones. Y esto es completamente falso. Comer bien significa de alguna otra manera tener un balance nutricio que nos vaya a generar unos cambios que son importantes para nuestro sistema. Y esto es importante poderlo generar. Por eso muchas veces en estas valoraciones, incluso hoy en día desde nuestra ruta de salud mental, tenemos incluso valoraciones a través de los espacios y tenemos colaboraciones a través de la ruta de nutrición en las valoraciones que testamos de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque si no sabemos de alguna manera nutrirnos, pues vamos a tener muchas dificultades. Le vamos a echar la culpa que si nosotros comemos cierto tipo de ácidos grasos vamos a tener cambios en nuestro estado. Vamos a tener la culpa de que si comemos muchos carbohidratos vamos a tener cambios en nuestro estado, en la manera como se maneja la insulina y la glucosa en la sangre. Pero determinadamente, si nosotros no tenemos una valoración médica, nutricional adecuada, pues vamos a cometer muchos errores. Muchas veces las personas piensan que dejar de comer algunas de las comidas básicas van a generar cambios que son completamente desfavorables para nuestro cuerpo. Cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo a un estrés, o sea, dejamos de alimentarnos, dejamos de alguna otra manera de tener los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo sufre. Y no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, lo que nos va a permitir de alguna u otra forma generar una serie de unas cascadas que van a generar situaciones de estrés que se van a identificar en diferentes factores. Una de esas es que yo no pueda dormir bien, otra es que esté ansioso durante el día. Entonces, si nosotros básicamente dedicamos de alguna otra manera muchas de nuestras alimentaciones hacia los azúcares en muchos de los alimentos que son procesados y refinados, pues de alguna otra manera nos puede llegar a generar ansiedad por esa descarga. Recordemos que el alimento es una descarga que también nos va a generar endorfinas en nuestro cuerpo. Y al generarnos estas endorfinas, pues va a generar una sensación de satisfacción. Si nosotros tenemos problemas al alimentarnos, vamos a terminar de alguna otra manera alterando todo nuestro proceso metabólico que va a generar un cambio. Yo quiero complementar esto con lo que hablábamos sobre el sueño, porque es muy importante que nosotros sepamos que si nosotros no dormimos bien y no nos alimentamos bien, pues vamos a tener cambios en nuestro producto y específicamente en nuestro estado de salud mental. Entonces, esto es importante poderlo aclarar y quitar un poquito los mitos sobre que alimentarnos bien muchas veces lleva a tener una alimentación que debe de ser un poco costosa. Y esto es completamente falso. Cuando tenemos una valoración nutricional, vamos a tener de alguna otra manera esos detalles para poder ingresarle a nuestro cuerpo los factores correspondientes que necesitamos, tanto de energía para el día, o sea, de glucosa en nuestra sangre, como espacios de cómo alimentarnos durante el día. Entonces, muchas veces nosotros dejamos muchas de las comidas fuertes para el final de la noche y esto va a alterar parte de nuestro manejo porque el metabolismo en el cuerpo va a generar un cambio, va a hacer que nuestro sueño no pueda ser un sueño reparador,
porque muchas de estas situaciones van a generar cambios, pero es por eso que nosotros hoy a partir de estos espacios, pues vamos a empezar a hablar mucho más allá de cambios que son específicos de las enfermedades mentales, sino cosas básicas como poder dormir bien y poder alimentarnos de manera satisfactoria. Si nosotros encontramos que hay un desbalance nutricional, tenemos que asistir a estas necesidades a través de nuestras CAPBs, en los cuales nos pueden dar una opción de poder tener una valoración por nutrición e ingresar a nuestro cuerpo la cantidad de nutrientes suficientes que muchas veces nosotros no logramos de alguna otra manera introducir. Connie, ¿tú quieres hablar algo acerca sobre la alimentación en los niños, manejando parte de tu experiencia? Sí, gracias, doctora. Antes de pasar a las de nos preguntaba que a qué horas es pertinente acostarse a dormir. O sea, si hay alguna hora en la que podamos decir que es buena hora para acostarse a dormir. Y otra de las preguntas que nos decían era precisamente frente a la higiene del sueño, que es. Bueno, ahí tenemos un problema. Vamos a darle respuesta únicamente a la primera pregunta que nos generaba acerca sobre la alimentación. Entonces, esto es una Sí, de las... ya volví, ya Bueno, volví. Decían que una, ahí ya me ahí te escuchamos, Connie. Parece que Constanza tiene problemas con su internet. Entonces, mientras que ella digamos, lo ha arreglado, entonces, pues Damos yo a... le repito digamos, como las preguntas que tenemos. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, ¿a qué hora es una hora adecuada para poder ir a dormir? Mira, generalmente lo que nosotros tenemos que descansar es aproximadamente entre 7 y 8 horas. Y esto incluye de que el sueño sea literalmente en la noche. ¿Por qué? Y se los voy a explicar fácilmente. Una hora adecuada del sueño va desde las 10 hasta las 11 de la noche con un despertar a partir de las 6 de la mañana o 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana nosotros tenemos un pico de cortisol. Y para estar frente a este pico de cortisol, nosotros tenemos que tener ya un espacio de habernos despertado y haber empezado nuestro día. Si nosotros no tenemos esta actividad, metabólicamente nos vamos a sentir cansados. También asociando ese tipo de situaciones, pues muchas veces uno se encuentra que las personas dicen, no, nosotros somos mucho más nocturnos, nosotros no funcionamos más en la noche y de alguna otra manera pues vamos a tener unos cambios que son específicos, entre esos una tasa de deterioro cognitivo que se va a ver mucho más adelante cuando nosotros no dormimos en la noche. Dos, envejecimiento prematuro, que no es lo mismo dormir en las noches que dormir en el día. Y tres, de alguna otra manera, alteraciones desde el punto de vista metabólico y tiene que ver con nuestros niveles y resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque en la noche hay unos procesos que se hacen desde el punto de vista endocrino que son vitales para el manejo específicamente de nuestro cuerpo. Entre esos está una hormona que muchas veces ustedes las consiguen por ahí en muchos espacios que se llama la melatonina. Dentro de esos, muchas veces este tipo de sustancias pues se venden y muchas veces uno lo dice, no, es que estoy tomando melatonina para poder descansar y dormir mejor. La melatonina es una hormona que nosotros tenemos a partir de nuestro sueño reparador y específicamente de nuestro sueño en la noche. Ustedes también pueden ejemplificar en muchos espacios, sobre todo en los espacios donde existen las estaciones, donde los espacios de día y noche muchas veces se ven alterados. Y desde ese punto de vista, pues se generan una serie de cambios que son importantes de alguna otra manera. Entonces, cuando son espacios de invierno, muchas de las personas tienen dificultades para poder activar su cuerpo porque durante la gran mayoría del día pues se encuentra oscuro o está nublado. O en los espacios de verano donde las noches son muy largas, incluso puede llegar a atardecer a partir de las 9 10 de la noche y nuestro cuerpo definitivamente necesita esos espacios de control de la luz y disminución de la luz para poder descansar. Y no solamente nosotros, cualquier ser vivo en el planeta va a necesitar de estos espacios para poder tener ese sueño reparador.
Gracias, doctor. También tenemos una pregunta que va como relacionada, que nos dicen que hay momentos en que se le acumulan situaciones, siente tristeza profunda, de pronto hay llanto, y entonces que en vez de dormir, lo que prefieren es empezar a ver series y que nota también esta misma persona que a pesar de que se duerme temprano, al otro día está cansado, que cómo sería la forma correcta de manejarlo. Bueno, entonces esto es muy importante y esto tiene que ver con algo que comentaba anteriormente la doctora Costanza, y es la higiene del sueño. Uno de los mayores errores es tener nuestros dispositivos móviles y electrónicos alrededor de nuestro espacio, incluso desde el punto de vista en los lugares donde nosotros dormimos, televisores, tablets, celulares. Cuando nosotros ponemos nuestro cerebro y generamos una respuesta, por ejemplo, hoy yo estoy hablando frente a las pantallas y yo estoy de alguna otra manera activando todo un proceso mental para que mi cerebro pueda captar tanto la información que está escuchando como la información que está viendo. Eso hace que este estímulo evite que la persona pueda tener sueño y que de alguna u otra manera pueda conciliar el sueño. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades para conciliar el sueño, lo más importante es completamente desconectarnos de cualquier tipo de estímulo que le genere al cerebro una distracción, porque eso va a llevar que de alguna otra manera nuestro cerebro definitivamente no se apague. Y esto es muy, muy importante poderlo decir. ¿Por qué? Porque nuestra higiene del sueño lleva a que nosotros tengamos esa otra parte que decía la pregunta y es un sueño no reparador. Si nosotros nos acostamos en ese orden de ideas, al finalizar de una jornada de trabajo pesada, de muchos pensamientos, de muchas situaciones de alguna otra manera que nos van a generar cambios desde el punto de vista físico, pues definitivamente en la noche vamos a pasar lo mismo. Si nosotros no logramos desconectarnos, si nosotros no logramos tener, digamos, de alguna otra manera ese espacio de salirnos de la rutina de nuestros pensamientos y de cualquiera de estas actividades que se generen a partir de este espacio, pues va a ser muy difícil para nuestro sistema nervioso central poder apagarse. Y por eso les decía hace un rato, yo puedo dormir 8 horas, pero mi sueño puede ser no reparador. Y es por eso que nosotros tenemos que evidenciar que nuestra higiene del sueño sea válida. Una de las cosas que es buena, bonita y barata, que es un clave fundamental muchas veces para dormir y muchas personas lo aplican en unos espacios, es poderse darse un duchazo en ese momento de la noche. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestra mente se pueda desconectar de muchos de nuestros pensamientos en esa hora del día, de tal manera que en ese momento solamente tenga el pensamiento de poder dormir. Y esto es una clave fundamental para que nuestro cerebro se pueda desconectar. Otra de las claves muy importantes es poder llegar a meditar. Muchas personas preguntan, doctor, pero ¿cómo se medita? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente con escuchar su respiración y intentar tratar su mente en blanco, escuchando cada vez que tú inhalas y exhalas, vas a disminuir casi en un 80% cada uno de esos pensamientos en su sistema nervioso central que lo van a llevar de alguna u otra forma a que se sientan muchísimo más cómodos consigo mismo. Entonces esto hace que haya una desconexión y en el momento de que yo lleve a la cama un espacio específico para poder descansar, pues va a ser de vital importancia porque voy a generar cualquier tipo de interacción. Recordemos que nuestra cama es un espacio hoy en día para descansar y muchas veces nosotros lo estamos utilizando para almorzar, para comer, para ver la serie mientras como, para trabajar, para sentirnos más cómodos o incluso no determinar esos espacios que le generen a las personas una sensación de poder desconectarse de este espacio tan particular que es un lugar de descanso. Entonces esa cama también energéticamente se carga de muchas situaciones en las cuales nosotros nos sentimos incómodos y es por eso que cuando vemos la cama de alguna otra manera, pues se genera esa sensación de un espacio más donde hay muchas actividades y específicamente no es un espacio de descanso o de conciliación del sueño de alguna u otra forma. Si a pesar de que nosotros tengamos una muy buena higiene del sueño, esto es un motivo de consulta. Y es por eso que nosotros no necesariamente tenemos que llegar a un espacio de salud mental, y esto es importante poder decirlo hoy, explicando de que la salud mental va mucho más allá de las enfermedades mentales, pues yo tengo que consultar al médico sobre ver qué es lo que está pasando. Si tengo de alguna otra manera alguna alteración, Constanza lo decía a alguien,
anteriormente. Este sueño, si yo altero el sueño, es un sinónimo de algo. Entonces, la idea es que nosotros, a pesar de que nosotros evidenciemos que estamos teniendo una buena higiene del sueño, que nos estamos acostando a buenas horas, que vamos a generar cambios que sean productivos para nuestro sistema nervioso central, seguimos con ese sueño o con esa sensación de descanso, es un momento de levantar la mano y activar toda nuestra ruta para poder atender desde salud mental estos espacios que son de importancia, porque el insomnio o la falta de calidad de sueño también es un motivo de salud mental que es importante poderlo atender. Yo creo que también digamos que voy a unir dos preguntas que veo que las podemos asociar, en la cual nos dicen que se acuestan, o sea, intentan dormir, se acuestan, duermen una hora y se despiertan constantemente y teniendo pesadillas, que cómo se puede hacer este manejo. Y la podemos unir con que muchas veces me pasa que se acuestan tipo 11 de la noche, pero a las 4 de la mañana ya estoy despierta y no logro dormir. O sea, en estos dos casos lo que evidenciamos es que es un sueño fraccionado. Entonces, ¿cuál sería el consejo para poder empezar a manejar esta situación? Entonces, aquí voy a hablar un poquito de términos médicos, pero se lo voy a hacer muy sencillo. El insomnio se puede presentar de varias maneras. El insomnio puede ser de poder conciliar el sueño, o sea, personas que no logran conciliar el sueño fácilmente, que se demoran mucho en poder dormirse. Personas que tienen insomnio intermitente, que son esos sueños que las personas duermen una hora, se levantan tres, vuelven y duermen otra hora, y desde ese punto de vista no logran controlar su sueño de una manera práctica y positiva. Y el otro tipo de insomnio, digamos que de alguna otra manera, es el insomnio de despertar temprano. Y son aquellas personas que se acuestan de alguna otra manera a las 11 y se levantan a las 3 de la mañana desde ese punto de vista. Recordemos que las horas mínimas para poder descansar van desde las 7 a las 8 horas, que son los procesos metabólicos en los cuales nuestro cerebro va a generar un espacio de descanso. Si nosotros dormimos menos de estos espacios, va a ser difícil que metabólicamente nuestro cerebro tenga la energía para el otro día poder estar activos. Recordemos también, y esto es como una clase rápida ahí de sueño, y es que la fase REM y la fase no REM son importantes en el sueño. Y nosotros tenemos un sueño en el cual en estas fases, de alguna otra manera, pues vamos a tener un sueño donde mucho de nuestro cuerpo está completamente activo y con tono. ¿Qué quiere decir? Y es básicamente un ejemplo básico que puede pasar. Cuando ustedes se montan al servicio público y ustedes ven a una persona dormida, pero desde ese punto de vista sigue manteniéndose recta y puede sentirse sentada de alguna otra manera en su espacio, pues esa persona está durmiendo, pero no está teniendo un espacio de relajación completamente muscular de muchos de nuestros espacios desde el punto de vista del sistema nervioso central. Pero también tenemos la otra fase. Dentro de esa fase está una fase de descanso, y cada vez en la noche el cerebro hace varias fases, esta fase REM y esta fase no REM, que se comunican a través de nuestro sueño y que son los que nos permiten mantenernos en un estado de alerta y mantenernos en un estado de descanso. Cuando nosotros soñamos y tenemos muchas veces este tipo de sueños que a veces se convierten en pesadillas o sueños muy vívidos, es porque nuestra mente sigue actuando a pesar de que nuestro cuerpo está apagado. Y es por eso la higiene del sueño que es tan importante. Si a pesar de esta higiene del sueño nosotros seguimos teniendo este tipo de cambios que pueden llegar a ser sueños muy vívidos o disminuciones en el tiempo corto de poderse levantar o fraccionado entre el tiempo, tenemos que consultar al servicio de salud, porque nuevamente les digo, esta es una consulta de salud mental. Probablemente no sea una consulta de un trastorno mental, pero sí es una consulta de salud mental que le va a permitir de alguna otra manera a las personas poder tener una mejor organización desde ese punto de vista de cómo dormimos. Hay otra cosa muy importante y se los decía hace un momento. Si nosotros dormimos a las 10 de la noche y nos comemos algo a las 9:30 de la noche, pues va a ser difícil que de alguna otra manera nosotros podamos conciliar el sueño y podamos tener un sueño reparador. ¿Por qué? Porque nuestro sistema metabólico digestivo va a estar completamente activo y fácilmente, así me coma, no sé, un sándwich o me tomo una avena, nuestro sistema metabólico digestivo pues va a estar activo durante todo este periodo de tiempo, cosa que nos va a llevar a que de alguna otra manera las personas no puedan tener ese tipo de sueño y las personas no puedan generar de alguna otra manera cambios de manera favorable en la hora del sueño, porque nuestro cuerpo va a seguir durmiendo. Y yo siempre he dicho, si tú comes muy al momento de que te vas a acostar, tu cuerpo no va a generar una digestión y eso va a hacer que durante el tiempo que tú estés durmiendo, pues tu cuerpo se mantenga activo y no pueda descansar.
Doctor, ya que vamos, voy a unir dos también como las últimas sobre la parte del sueño para poder continuar. Ujú. Sino que esta me parece muy importante en la cual dice que cómo manejar las personas que trabajan de noche y cómo acomodar sus horarios de sueño de día. Porque obviamente si la persona trabaja de noche, pues el día es cuando va a tener el tiempo para descansar. Sí, y esto es gravísimo. Y lo decía hace un momento Diego, y qué bueno que esté esta pregunta para muchos trabajadores que muchas veces tuvimos que trabajar en las noches. Lastimosamente, el sueño durante el día es imposible de recuperar lo que se hace en la noche. Probablemente lo que muchas veces hacen estos tipos de personas es intentar no lograr turnos que sean completamente estables durante el día, porque de alguna otra manera pues van a generar esos cambios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí proponemos? Personas que tengan ese tipo de actividades, entre esos están muchos profesionales de la salud que muchas veces trabajan en los horarios nocturnos. Incluso yo conocía personas que trabajaban en varios lugares y trabajaban una noche aquí, otra noche allá, y cuando tenían los descansos era cuando podían dormir definitivamente en la noche, y esto es letal para el sistema nervioso central. Por eso les decía que cuando nosotros dormimos en el día, no es igual durante el proceso de reparación, porque durante la noche nuestro cuerpo se activa para hacer unos procesos endocrinos que van a generar ese descanso o ese tipo metabólico que va a generar incluso esa picada del cortisol que se genera a las 8 de la mañana normalmente para las actividades diarias del día. Entonces, desde ese punto de vista, es ahí donde nosotros tenemos que decir, tenemos que tener cuidado y no podemos someternos a muchos espacios que de alguna otra manera puedan generar de alguna otra forma este tipo de situaciones. Y ustedes me van a entender porque obviamente muchas personas pues van a ser mucho más práctico poder trabajar en las noches, pero para su deterioro en salud mental y su deterioro en salud física va a ser muy, muy difícil. Por eso lo que se busca es que no mantengan completamente turnos desde el punto de vista nocturno, porque definitivamente no se va a generar. La persona puede dormir 12, 14 horas durante el día y los sueños desde ese punto de vista va a ser muy difícil de manera de poder reparar. De hecho, hay unas historias muy importantes a partir de eso, en los cuales muchas de las situaciones físicas y mentales que están asociadas a esas situaciones pues van a generar unos procesos de envejecimiento que ya hoy en día están descritos. Y las personas que no duermen bien, pues tienen procesos de envejecimiento y muchos como pasos incipientes para enfermedades en la parte ya mucho más adulta, en el cual el sueño sí se convierte en un problema y que de alguna otra manera vamos a tener que generar ese tipo de cambios. Hace poco también veía como, no sé si ustedes conocen algunos de estos documentales donde las noches son muy largas o duran casi 24 horas y nunca sale el sol y también se alteran las personas, o cuando el sol dura casi 20 horas y al final las personas solamente tienen 4 horas de noche. En este tipo de situaciones las personas tienen que suplementarse con cierto tipo de multivitamínicos para poder tener procesos metabólicos adecuados en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la luz influye en la manera como nosotros dormimos. Yo puedo bajar las persianas, yo puedo sentirme completamente válido, pero metabólicamente mi cuerpo está adaptado para no funcionar en la noche. Entonces es ahí donde nosotros vamos a entender que tanto en nuestro cuerpo lo vamos adaptando, pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellos trabajadores que de manera permanente están en los procesos. De hecho, hay un proceso también, un artículo de investigación asociado a demencia tipo Alzheimer, con las profesionales en la salud que trabajan muchas veces en los horarios nocturnos durante muchos periodos de tiempo, lo que genera una alteración metabólica endocrina que va a generar de una manera una muerte celular a nivel neuronal. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos dormimos en las noches. Listo, doctor, muchísimas gracias. Pues aquí vemos más preguntas. De pronto, si vemos que más adelante tenemos un tiempito para seguirlas solucionando. Esta pregunta que nos hacen ya unido también en la parte de nutrición es que cuánto tiempo debe pasar, creo que el doctor ya nos había comentado, cuántas horas debe pasar uno de comer para acostarse a dormir. Y Ok, ya podemos continuar. mínimo son 3 horas. Y desde ese punto de vista, si nosotros dormimos inmediatamente, pues va a ser letal para nuestro sistema nervioso central. Pero mínimo tiempo para nosotros
poder descansar y comer tranquilos, van a ser 3 horas. Entonces, si nosotros vamos a dormirnos a las 11 de la noche, quiere decir que aproximadamente nuestra última comida tiene que ser a las 8 de la noche. Esto en un modelo de salud, digamos que de alguna otra manera de beneficios hacia nuestra alimentación que deba de ser favorable. Si nosotros nos alimentamos a las 10:30 y nos acostamos a las 11, pues va a ser difícil de alguna otra manera poderlo generar porque vamos a tener muchas situaciones de riesgo. También es entendible que haya personas que trabajen nocturnamente, que tengan espacios muy difíciles y que estudien y trabajen, pero esto es un costo muy alto y es por eso que uno lleva a su cuerpo al límite y es importante que cuando tengamos los espacios de descanso, vacaciones o cualquier tipo de situaciones de alguna otra manera, pues logremos establecer nuevamente estos patrones beneficiosos para que nuestro organismo se valore de manera positiva. Gracias, doctor Alberto. Pues yo creo que hay algo importante de todo lo que tú has mencionado y es la higiene del sueño es supremamente importante, una alimentación balanceada y saludable y también frente a alguna duda o alguna situación que uno vea que algo no está bien, pues es importante consultar, porque muchas de las señales que aquí podemos ver, que podemos ver en salud mental, también a veces indican que algo está pasando a nivel físico. Entonces siempre debemos descartar también que no tengamos una condición física que también esté pudiendo generar estos síntomas como el insomnio o cuando ya tiene uno demasiado cansancio y quiere estar durmiendo todo el día. Eso también puede indicar que algo en nuestro metabolismo no está funcionando bien y podamos necesitar alguna atención. Vamos a hablar de otro de los factores, digamos, de señales de alarma en salud mental y uno es que, digamos que nos hacíamos la pregunta es qué tanto nosotros nos preocupamos, qué tanto nosotros estamos pensando todo el tiempo en cómo resolver las situaciones, en que algo no me está funcionando, en que no estoy bien con mi pareja o no estoy bien en mi trabajo o no estoy bien con mis hijos o no me siento bien conmigo misma, porque también muchos momentos de la vida todos tenemos nuestras crisis existenciales en las que uno comienza a preguntarse y que a una pregunta que ya tenemos ahorita lo último y es qué tanto me proyecto, qué tanto quisiera, qué tanto estoy cumpliendo todo lo que había pensado. Entonces, a veces en ese tiempo que gastamos en esas preocupaciones, eso se puede convertir también en una dificultad y nos puede generar algunas afectaciones en términos de que, y eso lo vemos, creo, Alberto, todo el tiempo cuando uno está atendiendo pacientes, es tengo una dificultad, pero como estoy pensando en ella todo el tiempo, comienzo a incluirle otros aspectos a esa dificultad y comienza a volverse tal vez una bola de nieve en la que uno no pueda encontrar digamos, alguna solución o que uno no vea como el panorama abierto en términos de que eso que estoy pensando, pues de verdad es tan realmente importante que lo esté pensando tanto tiempo, que le gaste tanto tiempo a pensarlo. Sí, 100%, Connie. Y yo recuerdo cuando nosotros estamos haciendo estas preguntas específicamente, hablando de cómo hablar de salud mental sin salir de los parámetros desde el punto de vista de enfermedades y todo lo demás, y era como hacer un cuestionario. Y recuerdo muy bien que nosotros estábamos evaluando estas preguntas y decíamos, venga, seamos conscientes, incluso lo decíamos nosotros dos, qué tanto tiempo nosotros estamos gastando para nuestras preocupaciones. Y realmente cuando nosotros hacemos un análisis podemos llegar a pensar de que la mayoría del tiempo durante el día la vamos a estar gastando durante estas preocupaciones. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que determinar, ojo, algo está pasando en mi salud mental que no soy capaz de separar estas cosas que no salen de mi cabeza para dar todos los días vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que no soy capaz incluso de concentrarme, de atender en el trabajo. Y eso también pasa, por ejemplo, en los niños, niñas y adolescentes, cuando se meten muchas situaciones en sus cabecitas que son capaces de preocupaciones y recordemos que los niños viven unas preocupaciones muy diferentes a las que vivimos los adultos. Y a pesar de eso no quiere decir que sean menos o más importantes, sino que es el tiempo que yo realmente gasto en una autoevaluación de durante el día que tanto yo estoy asociado a esas preocupaciones y a esos niveles de estrés. Y también yo la quiero empatar con la siguiente pregunta que nosotros le hacíamos y es, ¿qué tan difícil es para mí expresar mis sentimientos? Entonces,
Si nosotros no tenemos una coherencia en ese tipo de cosas, y yo escucho con mucha frecuencia, no es que mi papá no es de expresar sentimientos, no es que mi hermano no es capaz de expresar sentimientos, o peor aún, mi pareja no es de expresar sentimientos, uno dice, ojo, ¿con qué tipo de alguna otra persona yo me estoy relacionando que no es capaz de decirme hola, un te quiero, un te amo, cómo estás, qué sientes? O que definitivamente dice, no, es que prefiero no expresar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de cuestionarios, pues para nosotros es muy importante que hagamos un proceso de autoevaluación. Y es por eso que al final queremos repartirles estas preguntas de alguna otra manera para que ustedes evalúen qué tanto nosotros estamos identificando nuestra salud mental, que es muy diferente a tener una enfermedad mental. Entonces, desde ese punto de vista, revisémonos qué tanto tiempo nosotros estamos gastando en nuestras preocupaciones, en esas situaciones de estrés, o si nosotros estamos, por ejemplo, en un trabajo que me lleva al estrés 8 horas, pues voy a tener 16 horas de descanso, pero no, me estoy llevando esas otras 8 horas que te terminan siendo Ujú. horas a la casa y voy a terminar de alguna otra manera estresado. Yo creo que hoy en día, con el momento de alguna otra manera de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y el trabajo desde casa, es muy difícil y las personas se nos están enfermando por eso, porque no somos capaces de desvincular los espacios de Separar. o los espacios laborales. Entonces estamos atendiendo la llamada, pero estamos en la reunión de padres de familia de mi hijo, estamos en una reunión, entonces ahora estamos con los auriculares siempre conectados y haciendo miles de situaciones que de alguna otra manera, entonces es ahí donde nosotros de alguna otra manera pues vamos a generar ese tipo de situaciones que de alguna otra forma pues van a generar ese cambio. Entonces si nosotros vamos a tener estas dificultades, para nosotros va a ser de vital importancia que podamos hablarlas y poderlas definirlas. Yo sé que por aras del tiempo, mi queridísima Connie, tenemos como unos 15 minutos. Quisiéramos de alguna otra manera adelantar parte de estas preguntas para que pudiéramos nosotros tener ese espacio, que no sé si a ti te parece, para poderlas hablarlas y que no se dejen ninguna Ninguna por ahí. Sí, igual una, aquí uno, dos de las que teníamos, que es qué tanto separo mis actividades de lo laboral de lo familiar, que creo que ahí marcas y queremos marcar un límite. Todos debemos acostumbrarnos a poner límites, así como cuando estamos creando a los niños, tenemos que ponerles límites, ¿cierto? Para que ellos puedan desarrollar, por ejemplo, sus hábitos y rutinas y bueno, todo lo que tiene que ver con el espectro del desarrollo. También nosotros como adultos tenemos que comenzar a poner límites en términos de, bueno, qué tanto mezclo lo laboral en lo familiar, viceversa. Por ejemplo, con los niños es importante la hora de la comida, es supremamente importante para compartir, para poder hablar, para poder tener esos espacios de conversación, de poder que cada uno de nosotros pueda expresar eso que está sintiendo y viviendo, ¿cierto? La pandemia, como tú ahorita lo mencionabas, pues la pandemia nos cambió muchas cosas y la virtualidad pues nos sirve también para estos espacios que antes no los podíamos tener porque estábamos muy acostumbrados a lo presencial. Entonces uno tiene que aprender a sacarle el recurso y lo positivo a todo lo que estamos viviendo ahora, pero poniendo ese límite, porque cada uno de nosotros en el rol que tengamos pues debemos tener ese espacio para nosotros, no solamente entre lo laboral y lo familiar, sino también en ese rol de ser mujer, de ser hombre, ¿sí? De ser niño. Esos también son espacios que se requieren. Las personas que trabajamos y digamos que los que estamos en esa cotidianidad que vamos a toda, tenemos también que darnos el espacio para nosotros mismos, para consentirnos, para que si yo quiero salir a caminar un momento y puedo poder salir a caminar un momento, poder, por ejemplo, a aquellas personas que tienen actividades, ya sea en la iglesia, ya sean actividades de cursos, de actividades que puedan generarles a ellos ese bienestar. Eso es importante y por eso es tan importante poner esos límites. Y aquí era otra que la teníamos, era
qué tan fácil o qué tan difícil es expresar lo que sentimos, ¿sí? Y es qué tan fácil es expresar, por ejemplo, expresar que estamos felices es muy fácil. Expresar que estamos contentos, que estamos motivados, con energía, es muy fácil. Pero aquellas emociones que no son tan fáciles, que son como negativas, pues es más difícil expresarlas, ¿no? El miedo, la rabia, la angustia, esa incertidumbre o frustración, esas, digamos que todo ese vademecum de emociones, pues a veces no nos es tan fácil, y ahí era donde tú mencionabas, pues que cada uno como que se pone como el rótulo, no, para mí no es fácil, o no, yo prefiero no hablar porque si no se genera un problema, y resulta que esa carga día a día de no expresar, de no decir, ¿cierto? De no tener ese momento de contención con el otro o con otros espacios, porque también uno puede buscar la contención con otros espacios, pues eso puede generar una dificultad o una afectación en mi salud mental. Y también la puede expresar el cuerpo, o sea, el cuerpo expresa el cansancio, el cuerpo puede expresar el miedo, la angustia lo puede expresar, o sea, uno a veces dice, si yo ya tengo un dolor de cabeza de más tiempo, pues tengo que mirar si hay algo y me han descartado absolutamente todo, pues tengo que mirar que de pronto la causa sea emocional, los dolores, por ejemplo, de columna, ¿sí? El cansancio, el agotamiento, los dolores, por ejemplo, y aquí el doctor me corrige cuando a nivel estomacal, lo que es la diarrea, todo eso pueden ser a veces síntomas que se nos presenta porque el cuerpo nos está diciendo, oiga, escúcheme por algún lado porque es que no me estoy permitiendo expresar o decir lo que siento. Y Entonces eso es creo que es importante, sí, ahí te escuchamos. listo, perfecto, coincida. A mí me parece supremamente importante lo que acabas de decir, porque ahí es donde el cuerpo habla y tú lo dices de manera general. Yo creo que todo lo hemos vivido. Cuando nosotros tenemos una preocupación en nuestra cabeza, empieza la cefalea, tenemos diarrea, tenemos colon irritable, se nos aumenta la gastritis, tenemos miles de situaciones que nosotros vamos a identificar. Y es ahí donde nuestro cuerpo habla y de alguna otra manera somatiza. Yo siempre en consulta hago este espacio y es una de las cosas que yo también quiero dejarles el día de hoy. Y es, yo me gano la vida a través de la mente, muchas veces en cada una de las consultas, pero tú le puedes tomar del pelo a cualquier cosa menos a tu mente, porque ya tiene guardado todo lo que tú sientes y todo lo que tú expresas. Y puede hacer de que para ti no sea fácil expresar muchas de las situaciones emocionales, pero si tú no lo haces de alguna otra manera, pues vamos a generar esos cambios. Y es por eso que nosotros también tenemos que identificar qué es lo que sentimos. Y aquí yo uno con otras preguntas que también queríamos hablar el día de hoy y tiene que decir, ¿qué tantas actividades realizo que a mí me gusten y que me diviertan? Si yo no hago actividades que me gusten y que me diviertan, va a ser completamente difícil para nosotros poder sentirnos felices, que es otra de las preguntas que nosotros identificamos ahí. Considero que yo soy una persona feliz y se nos dibuja de alguna otra manera que tanto tiempo nosotros dedicamos a muchas de las actividades que no nos generan placer o que no nos generan diversión o incluso hasta descanso. O qué tanto tiempo yo paso con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con otras personas que de alguna otra manera van a generar ese tipo de cambios que es de difícil manejo para cada una de las situaciones. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a generar unas falsas expectativas frente a la salud mental de nosotros, porque este cuestionario que nos lleva a decir es, venga, qué tantas cosas estamos generando a partir de esa. Y si alguna de estas situaciones marca como algo que está generando, tenemos que levantar la mano y podemos estar de alguna otra manera muy activos frente a esta situación. Y es por eso que para nosotros es muy importante que hoy podamos identificar estos factores de riesgos y que podamos decir de alguna otra manera qué es lo que nosotros queremos a partir de eso. Incluso yo creo que la última pregunta que nosotros teníamos planteados ahí era, cuando pienso en 10 años, ¿cómo será mi vida y qué será lo que de alguna otra manera? ¿Será divertida? ¿Será emocionante? ¿O literalmente si yo me evoluciono hacia 10 años más adelante, me estaré preocupado o no me gusta de alguna otra manera visualizarme hacia esos 10 años? Y es ahí donde nosotros empezamos a decir, algo está pasando en nuestra salud mental. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante poderlo identificar. Para nosotros es muy importante poderlo definir. Para nosotros es muy importante poder decir hasta dónde nosotros llegamos y desde ese punto de vista cómo queremos nosotros poder atender de alguna otra manera ese espacio. Yo quiero volver a repetir las Eh, preguntas. Señor. si quieres, sí, porque creo que nos dieron unos minuticos más.
Entonces, si quieres, contestamos unas preguntas que hay acá en el chat. Y lo importante, lo que queremos hoy dejar es que la salud mental no solamente es la parte de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, sino que la salud mental es absolutamente todo. La salud mental es ese contexto o ese entorno con el que yo me rodeo y qué tan funcional, tan positivo, tan que me genera algún tipo de bienestar, ¿cierto? La salud mental está en lo físico, en términos de mi higiene del sueño, en términos de la alimentación, en términos de realizar esas actividades físicas, de generar, no sé, que el curso de natación, que salir a caminar. Salir a caminar resulta uno de los ejercicios más beneficiosos, por ejemplo, para la salud, ¿cierto? La meditación, el yoga, esas actividades que a veces tenemos a nivel distrital, de oferta a nivel distrital, que tenemos en los parques, las actividades que, por ejemplo, se hacen en términos de el cine, los conciertos, todas esas actividades nos generan bienestar a nosotros. Y en la medida en que yo me siento bien, pues los otros también, ese bienestar se va a irradiar, ¿cierto? Y los otros podemos tener como en ese contexto, ya sea a nivel familiar, a nivel escolar o laboral, yo puedo tener ese bienestar y puedo sentirme bien. La salud mental no es solamente es el asunto de salud, no solamente está en la responsabilidad del sector salud, está en la responsabilidad de absolutamente todos, porque en la medida en que yo tengo todo lo que me influye a mi alrededor, ¿cierto? Pues puedo generar ese bienestar y me puedo sentir bien. Y ahí era una de las preguntas que tocabas, Alberto, y es, ¿qué tan feliz me siento? Y es, cada cuánto nosotros nos hacemos esas preguntas, cada cuánto nosotros hacemos esa reflexión con nosotros de decirnos, bueno, me siento feliz, que era lo que yo quería cuando yo estaba chiquita, que era lo que yo me imaginaba que iba a ser a los 30, a los 40, a los 50. Bueno, ahora soy profesional, ¿qué más sigue? ¿Cuáles son esos sueños que tengo, cierto? ¿Cuáles son esas metas que tengo? Y que lo que hoy queremos dejar es que absolutamente todos tenemos siempre los recursos para resolver las dificultades, ¿sí? Todos, absolutamente siempre los tenemos. Lo que pasa es que a veces las afectaciones no resultan tan fácil de llevar y precisamente necesitamos ese acompañamiento terapéutico. La psicoterapia que hacemos los psicólogos y los psiquiatras está precisamente puesta para ese espacio conversacional en el que se permita precisamente a lo que ahorita veíamos, que yo pueda reflexionar, que yo pueda pensar diferente, que yo pueda expresar las emociones y que a esa afectación o a esa dificultad yo pude encontrarle ese recurso o eso que me trajo de aprendizaje a la vida, porque cualquier dificultad, cualquier vicisitud que siempre las vamos a tener, pues nos puede generar precisamente esos recursos. Y digamos que como último elemento, y a lo que le estamos apostando en este mes de la salud mental es precisamente a uno de los factores protectores que de pronto perdimos con la pandemia y fue la empatía. Y la empatía es un factor protector precisamente que nos permite conectarnos con el otro. Nosotros somos sujetos o somos personas sociales, relacionales. Nosotros estamos continuamente relacionándonos con el otro. Y cuando entendemos al otro desde su dolor, desde su sufrimiento, pues podemos precisamente reconocer que nosotros podemos ayudar, ¿cierto? Podemos estar ahí y podemos contener. Y así el otro, en cualquier momento que lo necesitemos, también nos pueda ayudar precisamente o poder contener. Entonces, digamos que el mensaje del día de hoy y lo que queríamos es que todas estas preguntas que hoy hicimos con el doctor Alberto, ustedes las reflexionen, ustedes las piensen. Si ven que en algún momento en este espacio que tuvimos conversacional, identificaron que habían algunas cositas, consultemos al médico, vayamos al médico y digámosle, vea, me preocupa que no estoy durmiendo bien, que siento todo el tiempo que estoy pensando, que mis emociones me están desbordando, siento mucha rabia, siento mucho miedo, siento mucha tristeza
no me hallo, no encuentro solución, para que ese médico nos pueda ayudar y si es necesario nos pueda remitir a los profesionales que están puestos dentro de la ruta de salud mental, que está puesta precisamente para brindar esas atenciones que se requieren para que esa dificultad o esa patología que se pueda tener se pueda manejar y se pueda contener en ese contexto en el que cada uno nos estamos desarrollando. No sé, doctor Diego, si hay algunas preguntas para que contestemos antes de que el doctor se nos vaya. Sí, yo veo unas muy importantes. Voy a sincronizar varias en una sola. Nos comentan que tienen dificultad para el manejo de las emociones, esto no les está dejando dormir, que piensan mucho previo a dormir si no los dejan dormir. Si les podemos dar unos tips, que es lo que nos están preguntando, que les ayude a ellos a manejar estas situaciones y poder descansar, poder estar bien emocionalmente. Aparte de lo que lo que ya hemos comentado. Mira, Ujú. supremamente importante poder definir hasta qué punto yo me voy a llevar esas emociones a la casa o incluso a la cama. Si nosotros no lo separamos, va a ser muy difícil poderlo generar y tenemos que hacer un alto. Entonces tenemos varias estrategias. Uno, pegarnos un duchazo de agua fría que nos desconecte 100% de nuestro sistema nervioso central con esos pensamientos. Dos, hacer ejercicios de meditación o de respiración profunda en el cual sintamos nosotros nuestra respiración plena y plana de alguna otra manera para podernos sentir muchísimo mejor. Y tres, de alguna u otra forma, poder determinar si nosotros nos sentimos tranquilos y si a pesar de todas estas estrategias no podemos lograrlos, pues ir de alguna otra manera a una consulta prioritaria para atención en mi salud mental. Ujú. Además que es importante ahorita que el doctor Alberto Diego menciona la meditación. En internet uno encuentra muchísimas meditaciones que ayudan muchísimo. El hecho también, otra puede ser caminar. Caminar es una de las actividades que más relajación tiene para el cuerpo y para la mente. Entonces, en la medida en que yo pueda darme un espacio en el que camine, en el que comience a ser también consciente la respiración. A veces cuando uno de los pacientes les hace ejercicios de respiración, nosotros todo el tiempo estamos respirando, pero nosotros no somos conscientes de esa respiración. Entonces el hecho de inhalar, ¿cierto? Ser consciente que estoy inhalando, de que contenga, la guarde ahí un poquito y la vaya botando lentamente. Entonces yo puedo tomar una respiración en 5, la tengo en 5 y la voy botando en 5, por ejemplo, ¿sí? Para que el cuerpo también comience a ser consciente de eso que me está pasando, ¿cierto? Y de que la respiración es una de las cosas que más nos ayuda, por ejemplo, en los momentos como aquí le estaba viendo en las preguntas, que más genera dificultades y es cuando estamos ansiosos. La ansiedad es algo que todo el tiempo podemos estar viviendo precisamente por nuestra cotidianidad y uno a veces no se da cuenta de que está ya generando, ya tiene muchos síntomas de ansiedad y uno de ellos es precisamente cuando no podemos hacer conciencia de esa respiración, pues probablemente yo pueda necesitar también ayuda en términos, como lo decía ahorita el doctor, de una consulta prioritaria. Entonces, caminar, la higiene del sueño, meditar, el yoga, por ejemplo, actividades, por ejemplo, algunos sí les gusta tocar un instrumento, un curso de natación, en fin, todas esas actividades que uno vea que puede estar alrededor y que me van a brindar ayuda son supremamente importantes que en ese momento las puedas utilizar como recurso precisamente para lo que están sintiendo o viviendo. No sé qué otra pregunta haya, Diego. Ya, estaba aquí revisando, no, básicamente, bueno, nos están comentando que me parece una pregunta importante, que si es normal soñar y que si ya durante la noche se tienen muchas pesadillas, si eso se puede como contrarrestar o evitar de alguna forma. ¿El doctor está ahí? ¿Ya te Sí, aquí fuiste? está. Ah, ok. Doctor Alberto, tienes el micrófono apagado. Perdón, ¿tú me puedes repetir la pregunta que se cortó el espacio? Qué pena, Diego. No, nos pregunta que si es normal soñar toda la noche y que si una persona sueña toda la noche, pero lo que son pesadillas, que si hay alguna forma de evitarlas.
O que si Impor- mejor es consultar no, al médico a salud mental. soñar es completamente normal. Lo que pasa es que si nosotros tenemos los espacios y siempre soñamos y no tenemos un sueño reparador, porque cuando nuestro cerebro se desconecta del sueño, nosotros tenemos que estar muy atentos porque sí debe estar pasando algo en nuestras fases del sueño. ¿Recuerdan eso que les hablaba de la fase REM y la fase no REM? Entonces, si nosotros soñamos permanentemente es porque algo está pasando en la estructura, pero soñar está completamente válido porque son esas fugas que tiene nuestra mente a través de nuestro inconsciente y desde ahí nosotros podemos tener. Cuando nosotros tenemos pesadillas, muchas veces tenemos que traer esos espacios para poder relajarnos y poder determinar qué tanto nuestro cerebro está activo y qué tanto de nuestro cerebro se mantiene de alguna otra manera, pues completamente despierto en estos espacios. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer. Si definitivamente soñamos y la mayoría de veces no tenemos un sueño reparador, vuelvo y le digo, tenemos que asistir a la consulta y atención a través de nuestra ruta de salud mental. Perfecto. Entonces, doctor Alberto, doctora Connie, digamos que nos gustaría, como ustedes nos comentaban, que nos vuelvan a comentar las preguntas para que cada uno de nuestros asistentes las tenga y se pueda responder a sí mismo, hacer como la autoevaluación que ustedes nos comentaban. Claro que sí, claro que sí. Entonces, la primera es qué tanto duermo, ¿sí? Que ya hablábamos sobre la higiene de sueño, la importancia de dormir bien, cómo está su alimentación, ¿sí? Qué tanto estoy consciente de la alimentación que estoy teniendo, qué tanto tiempo gasto en mis preocupaciones, en pensar en ellas, en tenerlas ahí todo el tiempo en la cabecita. Y que eso igual, la medida que yo tengo tantas preocupaciones, pues ya también las comienzo a evidenciar desde mis emociones. ¿Qué tan difícil es para mí expresar mis sentimientos o mis emociones? ¿Qué tan fácil es expresar la rabia, el miedo, la tristeza, la felicidad, la alegría, la angustia? ¿Qué otras actividades realizo que me gusten y me diviertan? ¿Sí? Que era lo que hablábamos ahorita, y es la cotidianidad. La vida se le pasa a uno supremamente rápido, y los que nos muestran eso son los niños que uno va viendo precisamente su crecimiento, y es que tantas actividades realizo, y aquí lo unimos con la de qué tanto límite pongo y separo mis roles, ¿no? El ser mujer, el ser mamá, el ser esposa, el ser amiga, o sea, qué tanto busco y voy construyendo esa red de apoyo que pueda tener para que precisamente yo pueda sentir que alguien o que muchas personas están ahí para ayudarme y contenerme. ¿Qué otras actividades realizo que me gusten y divierten? ¿Qué actividades realizo y comparto con mi familia, con mis amigos, con mi pareja? Que era lo que hablábamos precisamente, esos roles que cada uno de nosotros tenemos en la vida. ¿Cómo enfrento los problemas y las dificultades? Hay personas, por ejemplo, que los niegan, hay personas que se niegan a decirlos, hay otras personas que los sobredimensionan, hay otras personas que no creen que tengan soluciones. Entonces, qué tanto soy consciente de eso que yo tengo, de mis fortalezas, de mis potencialidades, precisamente, que en un momento de dificultad las saco, las veo y digo, voy a resolverlas por ahí? ¿Qué tanto separo mis actividades laborales de las familiares? ¿Sí? Considero que soy feliz. Y cuando pienso en 10 años, ¿cómo será mi vida? ¿Esto me emociona o me preocupa? Sí, o sea, en 10 años, ¿qué tanto me visualizo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me voy a sentir en esa etapa? Acordémonos que, y aquí es algo, Diego, para recordar, que todos tenemos unos cursos de vida, ¿cierto? Y cada transición que yo voy teniendo de un curso de vida a otro, pues me puede generar afectaciones. Por ejemplo, en los niños que van a pasar a la adolescencia, cuando se van a casar, cuando va a llegar el primer hijo, cuando se van a jubilar. Todas esas transiciones pueden generarme algunos miedos, algunas angustias, algunas preocupaciones, y que precisamente yo pueda necesitar esa ayuda o ese apoyo terapéutico para elaborarlas, pero también hay otras dificultades que a veces nos pasan que no son esperadas, por ejemplo, un duelo, una ruptura, ¿sí? Una catástrofe,
esas situaciones también nos pueden generar alguna afectación y probablemente yo también requiera un apoyo terapéutico. Y la otra es si en algún momento yo he pensado en quitarme la vida, ¿cierto? O en algún momento he querido las ganas de morir y cuando tengamos esas ideas o esos pensamientos, por favor consultemos y busquemos ayuda, que ahí estamos los profesionales de la salud precisamente para brindar esa contención que se requiere frente a ese momento en el que no encontramos ninguna solución y la única que vemos o podemos evidenciar es ya no estar acá. Entonces, o quitarnos la vida. Entonces es importante que esas preguntas no las hagamos, que nos estemos chequeando y sobre todo que estemos identificando cómo nos sentimos nosotros mismos y busquemos también esos espacios de contención. Uno a veces le pregunta a sus pacientes, bueno, usted busca a sus amigos y genera un espacio para compartir. No es que a mí nadie me invita, pero tú lo has invitado, tú has generado ese espacio. Entonces también es importante que nosotros busquemos, que nosotros generemos esos espacios para sentirnos en contactos con otros y sobre todo sentir que tenemos a personas que están ahí y que nos pueden apoyar. Esas serían las preguntas, Diego. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante. Aquí veo una pregunta también que me parece muy importante, realzando la parte del sueño. Creo que nuestros participantes han ahondado mucho preguntas sobre el sueño y como Súper. ya lo hemos comentado, es muy importante el sueño para tener una adecuada salud mental. Es cómo deben ser las rutinas del sueño. Entonces aquí Ahí dice, es que tiene. es malo si hoy me acuesto temprano, mañana, o sea, hoy me acuesto a las 8, mañana a las 10, pasado mañana me acuesto a las 7 y así. Entonces yo creo que es muy importante tener una rutina de sueño, pero pues Eso saber que digamos que ustedes lo nos van a llamamos. comentar. Ajá, eso lo llamamos como la higiene del sueño. Y fíjate, Diego, y tú tocas, y creo que es algo importante también que como asegurador ustedes también puedan mirar de comenzar también a orientar, ¿cierto? En el sueño, porque es que pasa la vida y pasan los días y la gente dice, ay, ya llevo 3 días y no duermo, y lo piensan que es normal. Y resulta que no, y era ahorita lo que mencionábamos con el doctor Alberto, o sea, en la medida en que yo no duermo bien, mi cuerpo va a comenzar a expresar precisamente por algún lado de que algo está pasando. Y el sueño siempre es uno de los primeros síntomas que aparece. De por sí es uno de los primeros síntomas que aparece cuando ya hay una patología en salud mental. Cuando se va a generar una crisis, la mayoría de los pacientes comienza a no dormir bien. ¿Cierto? Y entonces después es cuando uno ya ve al paciente psicótico o en crisis que requiere precisamente ese manejo hospitalario. Entonces, digamos que para la higiene del sueño es siempre nosotros acordémonos y tengamos claro que el sueño es un hábito. ¿Sí? Y en la medida en que yo tengo un hábito, yo lo tengo que hacer todos los días. O sea, yo no puedo decir hoy, ay, hoy voy a tener higiene del sueño, entonces me voy a acostar temprano y mañana me acuesto a las 3 o 4 horas después. Es tener una hora, ojalá siempre, en la que yo vaya a dormir, ¿cierto? Entonces, digamos, tipo 9:30 de la noche o 10 de la noche. Entonces, yo a las 10 de la noche, antecitos de las 10 de la noche, puedo hacer lo que dijo el doctor Alberto, una ducha, ¿cierto? Puedo leer un libro, puedo comenzar a meterme en la cama, puedo hacer un espacio de meditación, ojalá no comer y comer antes, como ya también él lo expresó, ¿cierto? Y generar, por ejemplo, hay personas que les gusta tener las persianas muy bajas y que no les entre nada de luz. Entonces, por ejemplo, eso, mirar qué tanto, si es que a mí no me deja dormir, si veo un poquito de luz, entonces arreglar, por ejemplo, eso. Los sonidos o los ruidos fuertes también molestan mucho. Hay personas que ponen o mantras o meditaciones o música para poderse dormir. Es decir, lo que tenemos que decirle al cuerpo es, usted va a dormir, vamos a dormir, ¿cierto? Y vamos a entrar en ese espacio de descanso y de relajación. Entonces, todas esas actividades yo las puedo hacer antes de esa hora de que me vaya a acostar o cuando ya, digamos, 9:30, si me voy a dormir a las 10 de la noche, 9:30 comenzar a hacer esas actividades, poner música, bajar la luz, quitar, por ejemplo, la televisión o programar, si estoy viendo alguna serie, programarla para que se apague precisamente antecitos de las 10, ¿sí? No ver el celular. El celular es una de las cosas que no nos permite,
o sea, cuando yo estoy viendo esa pantalla y sobre todo cuando a veces se tiene ese brillo muy fuerte y yo estoy viendo la pantalla, en la medida en que yo estoy viendo esa pantalla, mi cerebro lo que está haciendo es estar así, así. Entonces, en la medida en que yo no vea el celular, me desconecte, los celulares tienen algo y es que uno los puede programar precisamente para que no le entren los mensajes o no le suenen. Ese tipo de cosas las podemos hacer para tener esa adecuada higiene del sueño. No sé si el doctor Alberto todavía está por ahí. Sí, Si me señora, por faltó aquí Sí, algo, estoy. él iba a si, hablar. No, si me aquí yo, faltó algo. no, yo creo que está perfecto de alguna otra manera, pero yo sí estoy de acuerdo que uno tiene que tener una rutina. O sea, uno tiene que acostarse a las mismas horas, tener unos espacios que sean completamente necesarios, que de alguna otra manera van a generar unas sensaciones que son muy importantes para nuestro cuerpo. Aparte de que nuestro cerebro es 100% adaptable. Si nosotros empezamos a hacer todas las cosas, nuestro cerebro se va a acostumbrar 100% a hacer ese tipo de situaciones y que le van a generar cambios que de alguna otra manera van a ser situaciones 100% positivas a partir de eso. Entonces, esto es muy importante poderlo tener. Si nosotros tenemos una estructura de sueño, intentemos dormirnos a la misma hora, intentemos levantarnos a la misma hora para que nuestro cerebro se adapte. Y es más fácil para nosotros tener una mejor salud mental desde ese punto de vista. Yo ya voy a retirarme porque voy a ingresar a otro espacio desde ese punto de vista, pero mira, en serio, cojan esas 10 preguntas. Me recuerdo muy bien cuando los hablábamos con Connie y empezaron a salir cosas que nosotros dijimos, mira, intentamos hacer un decálogo de preguntas sobre la salud mental que son importantísimas que cada uno evaluemos, porque si no las evaluamos vamos a tener muchas dificultades en nuestra salud mental. No estamos hablando de enfermedades. El hecho de que esté aquí Connie como psicóloga clínica y Alberto como psiquiatra es para poder traducir ese espacio de salud mental de una manera más amable a cada una de las personas que nosotros podamos llegar. Y es ahí donde nosotros generamos un cambio. De antemano le agradezco nuevamente a Diego desde este punto de vista y a la EAPB Compensar que nos permitan tener estos espacios para hablar con el público y ojalá cada vez sean más frecuentes estos espacios para poder determinar cómo nosotros desde este punto de vista como especialistas en salud mental podamos traducir la salud mental a palabras que sean completamente normales y generales para el público en general y que no determinemos esto a las consultas simplemente de los trastornos y las enfermedades. Recordemos que nuestra ruta de salud mental tiene un trecho que es el trecho de que definitivamente habla de los problemas y nosotros podemos tener problemas de salud mental, no necesariamente enfermedades ni trastornos. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar activamente en esto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me despido porque entro a otro espacio en este orden de ideas y les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes el haber estado acá con nosotros y quedamos atentos a un nuevo espacio para hablar de salud mental. Feliz tarde. Doctor Alberto, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Claro que sí. La verdad, se nos quedan muchas preguntas. Considero que ha sido un tema muy bueno, que ha generado bastante inquietud sobre nuestros participantes. Entonces, la verdad, agradecerles a la Secretaría de Salud, al doctor Alberto, a la doctora Connie, toda su colaboración, todos estos preguntas y tips que nos han dado y miraremos para podernos encontrar en una próxima oportunidad. Claro que sí, Diego, agradecemos muchísimo al equipo de Compensar, precisamente que nos trajo a este espacio. Quedamos pendientes en lo que siempre les podamos colaborar y no nos olvidemos que estamos en el mes de la conmemoración de la salud mental y que este mes lo que queremos fortalecer más es la empatía, precisamente de conectarnos con el otro y de poder entre todos apoyarnos y sentirnos contenidos ante cualquier dificultad, como lo mencionaba ahorita el doctor Alberto, que podamos tener. Quedamos pendientes a lo que necesiten y muchísimas gracias de nuevo al equipo de Compensar por este espacio tan importante para nosotros. Muchas gracias a ustedes, Constanza, Alberto, muy interesante toda la información. A ti, Diego, también por estarnos acompañando. Estuvimos 320 personas conectadas, así que pues es un tema que sin duda a todos nos interesa y que es de gran importancia en este momento, pues de acuerdo a todo lo que ustedes nos han comentado, la problemática que está trayendo y pues esperamos también volver a tener un espacio ya que ha sido pues muy provechoso. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos acompañaron y feliz tarde para todos.